Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros. Hoy clausuramos el Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras de AEFIP, después de unos cuantos días de reflexiones. Espero que les haya gustado y haya sido útil. Y cerramos este encuentro con la conocida y querida doctora Nora Goren. Así que es un cierre espectacular. Te agradezco mucho, Nora, que compartas con nosotros y que va a hablar sobre el impacto de la violencia doméstica en el trabajo y acciones a implementar en un año donde hemos tenido más femicidios que días del año, con lo cual es un tema que urge, porque vivas, justas y sanas nos queremos. Así que toda herramienta es poco, por lo menos hasta ahora. No encontramos la justa. Yo voy a leer los antecedentes, sobrados antecedentes, de Nora Goren. Es doctora por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo de la UBA, licenciada en Sociología por la UBA, docente investigadora de UNPAS, UNAG, UBA, dirige el Instituto de Estudios Sociales en Contexto de Desigualdades de la Universidad Nacional de José C. Paz, dirige el programa de Género y Políticas Públicas y la maestría en Políticas Públicas y Feminismos, es docente titular regular en la materia Empleo, Territorio y Desarrollo Local del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNPAS, es docente asociada regular en la Cátedra de Cultura y Sociología del Trabajo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, es co-coordinadora del grupo de trabajo CLACSO, Género, Desigualdades y Derecho en Tensión, dicta cursos de posgrado a nivel nacional e internacional, y sus líneas de investigación se sitúan en el cruce entre los temas de trabajo, políticas públicas y género. Bueno, y desde ya agradezco la presencia de todas, todos y todes, y de todos los que nos han acompañado en estos días, secretarias, vocales, militantes. Bueno, a todos los compañeros, muchísimas gracias, y los dejo con Nora para que podamos deleitarnos con lo suyo. Hola, Nora. Hola, sí, Fabiana. Sí, ahí ya. Bueno, Fabiana, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí compartir un tiempo y un espacio con un sindicato tan querido y con el cual, como recordábamos en la previa con Elisa, tenemos como más de 25 años de intercambios y construcciones conjuntas, porque creo que algo que no dijo Fabiana, pero que se desprende de mi trayectoria, básicamente es una trayectoria basada en el compromiso de la transformación social. Todo aquello que hago, pienso, escribo o ocupo en algún espacio tiene esa finalidad, tratar de aportar a una sociedad con mayor justicia social, y no hay justicia social si no hay equidad de género, entre otras tantas dimensiones a tratar. Sé que tuvieron varios encuentros, todos muy fructíferos, interesantes por lo que me venía contando Fabiana. Y para centrarme un poco en el pedido de poder pensar la violencia doméstica en los espacios laborales, quizás me gustaría, les cuento un poco cómo tengo pensado la actividad. Antes de empezar, les pido que abran los micrófonos, me interrumpan, pregunten, aporten. Eso es lo que mejor es la mejor interacción que podemos llegar a tener, y el intercambio más fructífero que por lo general resulta de estos espacios. En primer lugar, me gustaría intercambiar a qué entendemos por violencia, qué entendemos por poder, para después poder
pensar la ley en la cual, la ley que tenemos en vigencia, y después poder hacer un breve recorrido por el convenio 190 de la OIT. A ver, si yo digo muy brevemente y les pregunto, ¿qué es violencia de género? Aunque sea una o dos, díganme en 2 palabras, ¿qué es violencia de género? Abran el micrófono alguna, por favor. Que a igual capacidad no tengamos las mismas oportunidades, por ejemplo. Bien. Esa es una consecuencia, es un ejercicio de violencia. Perfecto. Pero ¿por qué se da esa violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Por el desconocimiento de los derechos de las mujeres. Claro, que es una cosa que te pasa porque sos de determinado género. O sea, violentan por ser de determinado género. Cuando te violentan, te hacen Se te escucha muy poco, Fernanda. cualquier tipo de agresión. Por discriminación. Que te hagan, ya sea física, física, Te cito ahí, pero sí se rescato lo que venían. Se te escucha, rescato los días recién. Mal que no te escuchamos, o no me escuchan a mí me escuchan, ¿no? Sí, sí. se escucha perfecto, no se escuchaba. Está bien, a Fernanda, está bien, ¿no? Sí. Que me dio miedo. Sí, ella como que tenía problemas con el sonido. Mi audio. Es claro que es de género y es contra las feminidades, porque sos mujer. ¿Con qué asociamos la violencia? Entonces, alguien, una compañera dijo que no hay las mismas oportunidades. Si yo digo violencia, ¿qué es la primera palabra que me viene a la mente si digo violencia de género? Daño. Fuerza. Daño. 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 Abuso de poder, un abuso de autoridad. Abuso de poder, abuso de autoridad, excelente. Antes no hablábamos de violencia de género, porque la violencia, ustedes repusieron cosas que son interesantes, porque uno por lo general cuando habla de violencia de género, lo primero que se ocurre son cuestiones puntuales, hechos que han sucedido, discriminación, no tengo la misma oportunidad, un golpe, una brecha, pero la palabra muchas veces reifica una situación, o sea, me pone en una situación dada, este es un hecho de violencia, que es diferente de hablar de desigualdades sexogenéricas, porque si yo hablo de desigualdades sexogenéricas, estoy hablando de un proceso de construcción que conduce a que se produzcan situaciones como los femicidios, pero los femicidios no suceden como un hecho, son un hecho en sí mismo, pero si nosotras, lo cual hay que abordar y la política pública lo tiene que abordar, pero si pensamos que si resolvemos la respuesta a esas situaciones no se van a producir más, estamos en un gran error, porque el hecho consumado es un hecho consumado que tiene por detrás toda una construcción de desigualdades sexogenéricas, que conllevan relaciones de poder y autoridad diferenciales para las feminidades y las masculinidades. Con relación a esto les traje para compartir un videíto muy breve, es un recorte de un video que siempre me gusta porque me ha costado mucho encontrar videitos que sinteticen lo que yo puedo decir en 20 durante horas, pero que lo diga un video que es de un sindicato español, que vamos a... No, esperen, acabo de hacer algo mal, así que dejo de compartir, perdón, un minuto, porque no puse audio, lo cierro acá, un minutito, perdón. Perdón que compartí mal. Ah, no, estaba bien, perdón, estaba bien compartido, ya lo tenía de antes. Vamos ahí. ¿Por qué no se ve todo?
Elijamos cualquier punto del planeta. No importa si es una gran... Ahora sí. Perdón. Ahora sí. Elijamos cualquier punto del planeta. No importa si es una gran ciudad o un pequeño pueblo, si se encuentra a orillas del mar o en medio del desierto. Tampoco importa qué lengua se hable, en qué Dios se crea o cuáles son las costumbres. En cualquier lugar siempre habrá hombres y habrá mujeres, y además habrá violencia de género. Siempre. La violencia de género es un problema de toda la humanidad. Pero hagamos la siguiente prueba. Abramos un diario y leamos las noticias sobre violencia contra mujeres. ¿Qué dicen los títulos? ¿Hablan de un problema global o nos cuentan las historias particulares de ciertos individuos? Historias de locura, de pasión, de celos e inclusive de amor. El amor jamás puede explicar la violencia. Y la locura, los celos o la pasión tampoco nos ayudan. Porque estas historias de gente con actitudes irracionales parecen historias excepcionales. Y dijimos que la violencia de género es un problema de toda la humanidad. Por eso, busquemos el modo de explicar qué es la violencia de género, cómo aparece mundialmente y cómo detenerla. Primero analicemos qué es la violencia. La violencia generalmente surge en una relación entre dos elementos, uno que la ejerce y el otro que la sufre. Llamaremos A y B a estos dos elementos. A y B pueden ser dos individuos, dos grupos e inclusive dos estados. ¿Qué hace falta para que entre A y B exista una relación de violencia? En primer lugar, esta relación debe ser desigual. Debe ser una relación de poder. Imaginemos que A y B son iguales excepto en una cosa. A posee prestigio. Es decir, que A y B viven en una sociedad que valora más a A que a B. Entonces, ¿qué sucede? A le puede exigir a B que haga ciertas cosas basado en el prestigio social que posee. Y B, por su parte, puede querer ganar ese prestigio que no posee. Esto es una relación de poder, porque uno de sus componentes tiene más recursos que el otro. El prestigio es un recurso. Otros recursos son el dinero, la fuerza física, la autoridad o la educación. Pero el poder no equivale a violencia. Falta un elemento más. ¿Cuál es ese elemento? Dijimos que A tiene prestigio. Ahora, además, agreguémosle más recursos. A tiene dinero. El suficiente dinero para alimentarse, vestirse, educarse y para su esparcimiento. B posee este recurso, pero no le es suficiente para lograr su desarrollo. Entonces B depende de A. Hasta aquí, nuestro primer elemento, la relación de poder. Entre el trabajador y el dueño de una empresa, existe una relación de poder. Entre un padre y un hijo, también. Pero esto no significa que haya violencia. En el ejemplo, ahora suponemos que A, utilizando la amenaza de quitarle a B los recursos que necesita, lo daña física o mentalmente, o lo priva del acceso a otros recursos, como por ejemplo la libertad de movimiento. A está utilizando sus recursos para amenazar, dañar o privar a B de alguna cosa. Eso es violencia. Entonces ahora tenemos nuevos conceptos para explicar la violencia. Hablamos de desigualdad, de poder, de recursos, de amenazas y de daños. Pero aquí queremos explicar un tipo particular de violencia, la violencia de género. Entonces, ahora nos toca preguntarnos qué es el género. El género es un conjunto de definiciones construidas socialmente sobre lo que significa ser un hombre o ser una mujer en nuestras sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando decimos soy una mujer, construcción social, estamos diciendo mucho más que soy una hembra de la especie humana, composición biológica. Decir soy hombre o soy mujer es hablar de todo un conjunto de ideas, de valores, de creencias y normas de la sociedad en la que vivimos.
Este conjunto de ideas define qué actitudes, actividades y comportamientos se esperan de nosotros según seamos hombres o mujeres. Es el deber ser social. Y aunque cada sociedad es distinta, el conjunto de ideas que definen qué es ser hombre y ser mujer se parecen. Para entenderlo mejor, imaginemos que nuestro planeta es un gran escenario y que al nacer se nos entrega un libreto o conjunto de ideas a ser cumplidas. Hay un libreto para los hombres y otro distinto para las mujeres. Este libreto dice cómo espera el director de la obra o la sociedad en su conjunto que nos movamos, que hablemos, que pensemos o que actuemos. Ese deber ser social es nuestro rol de género y lo vamos a desarrollar durante toda nuestra vida. Porque los roles de género no solo definen qué es lo femenino y lo masculino, como en un diccionario, sino que enumeran derechos, responsabilidades y reconocimientos diferentes para cada uno de nosotros por ser hombres o por ser mujeres. Y no solo eso, estos libretos o conjunto de ideas justifican las reacciones que va a tener la comunidad frente a los que estén fuera de la norma. Es decir, cómo va a reaccionar el director o la sociedad en su conjunto si alguien improvisa o se sale del libreto. Y una de las maneras en la que se castiga a los que se salen del libreto es la violencia. Dijimos que para que haya violencia debe haber desigualdad. ¿Dónde aparece esta desigualdad? Porque en este escenario, los hombres y las mujeres podrían ser los protagonistas, aunque haciendo papeles distintos. El problema es que el director o la sociedad en su conjunto valora más uno de los papeles para determinadas situaciones, el papel de los hombres. ¿Y todos están de acuerdo con esto? No. Pero la mayoría no se cuestiona su papel o el de los demás, porque les parece que es algo natural hacer lo que hacen y algo contra los que no pueden luchar porque las cosas son así y siempre han sido igual. Esto se llama naturalización de las normas sociales y ayuda a que las cosas se mantengan como están. Estamos rodeados de discursos sociales que nos dicen incansablemente qué corresponde que haga la mujer y qué corresponde que haga el hombre. ¿Dónde están esos discursos o el contenido del libreto? En nuestras familias, en la escuela, en los medios de comunicación, en las políticas estatales. Bien, esa naturalización es ese proceso que hablábamos antes de desigualdad de poder, en donde en la sociedad en la que vivimos es ejercida por parte de los varones sobre las mujeres. Y acá no estamos hablando de todos los varones, sino de la masculinidad hegemónica o de ciertas formas de ser varón. Eso me parece algo central a pensarse. Y de alguna manera lo que implica es la búsqueda de mantener ese lugar y ese rol en donde, llevado al extremo y como una tipología, se siente con derecho de ejercer violencia y poder sobre la otra persona. Ahora bien, ¿qué es lo que les mencionaba al principio? Nosotras en la Argentina tenemos la ley 26.485, que seguramente la mayoría de ustedes la conocen, no obstante, por las dudas la repongo, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. Se entiende por violencia contra las mujeres, dice la normativa, a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, está basada en una relación desigual de poder, que es lo que acabamos de ver muy sintéticamente en el video, y que afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integralidad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal,
Fíjense en todos los calificativos que acabamos de mencionar que afecta las situaciones de violencia sobre la persona sobre la cual se ejerce esa violencia. Hablamos de integridad física, dignidad, económica, patrimonial, quizás es más visible, pero hay otras que son mucho más invisibles. Dentro de los tipos de violencia, la normativa nos habla de violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, política. Simplemente las vamos a mencionar. Pero ¿dónde se expresan estos tipos de violencia? Estas modalidades de violencia las podemos observar como violencia doméstica, violencia laboral, violencia institucional, violencia política, violencia obstétrica, violencia mediática, violencia contra la libertad reproductiva, violencia en el espacio público. Cada una de estas violencias tienen especificidades diferentes. Nosotras hoy vamos a tratar de hacer algún paneo vinculado a la violencia doméstica para ver cómo la violencia doméstica tiene impacto en el ámbito laboral y qué podemos hacer en el ámbito laboral para acompañar a quien sufre violencia doméstica y a su vez para que no esté excluida de este espacio. Acá les traje unos datos muy breves que son de la provincia de Buenos Aires, que nos dan cuenta de que durante el año 2020 la modalidad de violencia, dentro de todas las violencias que fueron registradas, que sufrieron las mujeres, el 94% se dio en el ámbito doméstico. O sea, la violencia doméstica es la que se expresa, el espacio en donde se expresa con mayor magnitud. ¿Qué tipo de violencia se da? Mayoritariamente es la violencia psicológica, luego sigue la violencia simbólica, la violencia física, la violencia patrimonial y económica y la violencia sexual. Pero el ámbito en donde se expresa mayoritariamente o en mayor medida estos distintos tipos de violencia es en el ámbito doméstico. Ahora bien, la violencia doméstica es aquella ejercida contra mujeres y niñas por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde éste ocurra, en el hogar o fuera del hogar. Y acá volvemos a reponer lo que dije anteriormente. Daña la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica, la libertad de las mujeres, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho a su pleno desarrollo. Dentro del concepto de grupo familiar, en la normativa, se comprende tanto al originado en el parentesco como el vinculado al matrimonio, uniones de hecho, parejas, noviazgos, ya sea que se traten de relaciones vigentes o finalizadas. Todo eso se inscribe dentro de lo que se denomina violencia doméstica. Y reitero el número que acabamos de ver, porque si bien los datos que les traje son de provincia de Buenos Aires, son los mismos que podemos ver a nivel nacional, y si lo comparamos a nivel internacional, puede haber algunas variaciones, pero en todos lados se coincide donde que el espacio donde mayormente se dan las situaciones de violencia es en el espacio doméstico. Y fíjense que una de las violencias que se expresa en mayor medida, que se da más que se expresa, es la psicológica. Aquí les traje, que me parecía interesante, a ver, corremos esto, cómo... A ver, ¿dónde está? Un minuto, no aparece la filmina como tiene que aparecer. A ver. Ahí está, bien. Voy para atrás, bien. ¿Cómo se expresa la violencia en las relaciones sexoafectivas? Fíjense en esta pirámide que nos permiten ver que en un primer momento esta violencia doméstica, que se expresa muchas veces como celos, control, podemos dar muchísimos ejemplos, me cela porque me quiere, el celo es amor,
genera mucho control y genera inseguridades en la propia persona. O sea, por celos te acompaño a todos lados y no te dejo ir sola porque te estoy cuidando y tengo que acompañarte. Podemos dar, se me ocurre muy rápidamente, 2 mujeres solas de mochileras tuvieron un problema porque viajaban solas. ¿Quién viajaba sola? Habíamos hablado de 2 mujeres que estaban viajando solas. Eran como 2 mujeres que estaban solas, porque no había quien las proteja. Pero que no nos damos cuenta cuando lo decimos. Viajaban solas. Entonces, bueno, era inseguro que viajen solas. ¿Qué estamos diciendo por detrás? No estaba el masculino que protegía a las mujeres. Eso lo escuchamos todos los días hoy, en la televisión, en los medios, o sea, no estamos hablando del siglo pasado. Yo les soy sincera que cuando lo digo me parece del siglo pasado, pero lo que es real y concreto es que es el presente. El tipo de violencia sexoafectiva mina la autoestima. Yo no sirvo, es culpa mía. Todas esas humillaciones e indiferencias generan una violencia psicológica. Mina la personalidad de la persona, la autoestima, el cómo se siente. Yo no sirvo para nada, no lo voy a poder hacer. Y ese no poder hacer no se expresa solamente en la relación de pareja. Mina la autoestima personal para su ejercicio y desarrollo personal de manera más amplia. Esta persona después tiene miedo, aislamiento, acoso, manipulación, presión y amenaza, que se expresa, que son las consecuencias, en muchos casos, de la violencia física y sexual. Cada una de este tipo de violencias tienen formas de tratamiento y de abordaje diferente. Fíjense que no estamos hablando del femicidio. El femicidio estaría en la punta del triángulo. Pero como yo les decía al inicio, cuando pensamos en violencia y pensamos en el hecho, estamos pensando en el hecho y no en todo este proceso y las distintas acciones que podemos llevar adelante para que esto no suceda, para modificar en el trayecto de forma tal de lo que se modifiquen sean las relaciones de poder. El poder no es algo malo, el poder está siempre presente. El tema es que no se ejerza de unos con derechos sobre otras y que implique todas estas menoscabos, humillaciones, que tienen como expresión máxima la muerte. ¿Qué se puede hacer? Y ahí está en violeta acción sindical y que uno pueda llamar acción en los espacios laborales, es de sensibilización, información, prevención. En muchos casos detectar estas situaciones. Y hay equipos especializados. Eso es algo que también es sumamente importante. La buena voluntad no resuelve. Uno puede tener la buena voluntad de acompañar a una compañera es importante, pero hay gente especializada para poder tratar estas situaciones. Porque si no, en muchos casos puede profundizar la situación. Y en los casos extremos es importante la evaluación del riesgo y ver qué medidas tomar. Y ahí ya estamos más en los casos más vinculados que podríamos colocar esto que nos duele tanto como sociedad, que son los femicidios. Hay una evaluación tiene que haber una evaluación de riesgo que esté bien realizada, sin prejuicios. Digo sin prejuicios porque quién es la que lo lleva adelante y que sucede muchas veces, gente que no está especializada y dice, bueno, anda a tu casa, ya está. Y en realidad esa persona está en riesgo de vida. Ahora bien, para quienes no están involucrados en la temática, resulta difícil entender cómo frente a tanto sufrimiento las mujeres no buscan ayuda, resuelven alejarse y cortan la relación. Antes de ver esto, ¿por qué cuando una mujer sufre violencia, permanece en la misma relación y no se va de esa relación?
Digo, si yo estoy mal en un lugar, ¿por qué me voy a quedar? O sea, desde la pura racionalidad yo tendría que decir, si me siento incómoda en un lugar, me levanto y me voy. ¿No? A veces Sería por como una miedo. cosa. Una codependencia, una dependencia al vínculo. Una dependencia al vínculo, bien. Por vergüenza. Miedo. Porque creen que es natural lo que les está pasando, y que es normal. Miedo, bien, miedo al agresor, que es normal, que es natural. Al principio puede ser que uno solo sea el que está enfermo, es el que está oprimiendo al otro, pero después se terminan enfermando los dos y ahí es donde no hay raciocinio y la mujer no reacciona como debiera ser, no pide ayuda. Yo creo, ¿se me escucha? Perdón, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Yo creo que Sí, te escucho. con romper el mandato social que tenemos. O sea, yo tengo que estar ahí. Otra vez no te escuchamos, Fernanda. Como que se va el sonido. Ahí viene el audio tuyo. Es como que sienten que rompen el mandato social. ¿Se escucha? Sí, está bien, pero sí se escuchó. Se escuchó. A ver. Y la manipulación, a veces, perdón que interrumpa, a veces la persona que ejerce esta violencia es una persona enferma, pero es una persona aceptada en la sociedad. Yo estudio psicología y se hablaba del psicópata integrado y que hace una manipulación con la persona. Entonces la pone en un lugar que ella cree que no, el problema es de ella, no de él. Y eso hace que perpetúe el vínculo, le cueste hasta confiarlo en los amigos o a los vínculos más cercanos. Nada, eso. Todo lo que están diciendo, perfecto. En realidad quiero retomar algunas de las cuestiones que señalaron. La mujer no reacciona como debería reaccionar. No reacciona bajo lo que nosotros podemos considerar que sería sano. Si estoy en una situación que es violenta porque tendría en esa relación. Pero lo que me mantengo en esa relación porque está por detrás todo lo que vimos en el videíto. Porque mi identidad femenina está anclada en ese lugar, en el cual yo estoy anclada en ese lugar y el varón está anclado en ese lugar. Entonces no me puedo mover fácilmente. No es fácil moverse de los lugares y pedir ayuda. Cuando pido ayuda y me muevo de los lugares es porque no estoy atravesada por esa impronta de relaciones de poder y autoridad que están plasmadas no solamente en la relación, sino está demarcada en un sistema más macro, que es un sistema patriarcal. Porque acá tenemos que tener muy en claro que no es que la persona, está bien que cuando tratamos situaciones, la persona es la que se tiene que correr, pero lo que como instituciones laborales es importante es tratar de modificar los patrones de comportamiento de la institución, que no reproduzca patrones de comportamientos que puedan expresar relaciones de poder y autoridad de unos sobre otras. Porque si no, podemos correr el riesgo de creer que este modelo de desigualdades que implican violencia se va a resolver por salidas individuales, lo cual no implica que las salidas individuales y las respuestas haya que darlas de alguna manera, porque ahí, como decía antes la compañera, el varón se lo denomina como enfermo y la mujer no es la enferma, o sea, como tiene una enfermedad, una patología. Prefiero no entrar en esa discusión, pero los varones tienen y las mujeres, si no estamos creyendo que el que ejerce poder y violencia es porque es un enfermo. Y en realidad yo prefiero entenderlo
como esos derechos de la masculinidad que habilitan a unos a ejercer poder sobre otras. Muchas razones por las cuales muchas veces las mujeres, las feminidades, se mantienen en el lugar, es porque el miedo a que se subestime lo que ocurre, temor a que no le den importancia. Creen que controlan la situación. No pasa nada, ya va a pasar, me lo está haciendo porque me quiere. No, ahora está así porque tiene algún problemita, pero ya va a pasar. Hay muchas veces miedo a iniciar una acción judicial o un tratamiento. Creer que la justicia es un lugar reservado solo para cosas más graves. Eso que es tan común que escuchemos, ¿están ahí? ¿Que los dejé de ver? ¿Hola? Sí, ahí Sí, estamos estamos acá. todos. Sí, se Ah, Está perfecto. perdón, yo los dejé, ya hasta yo les por un momento y dije, bueno, pasó algo, no, era mi computadora, perdón. Muchas veces lo que me está pasando creo que no es tan grave, ya va a pasar. Bueno, es un momento. Digo, pero ustedes piensen de la cuestión más mínima a la más grave. Ya va a pasar. Y en realidad es porque queremos creer que va a pasar. Entonces no accionamos. El miedo a la falta de confidencialidad. Muchas veces no se quiere hablar porque las personas tienen temor a que lo que vayan a plantear se transforme en algo público. Creer que todo el mundo se va a enterar lo que me pasó. Y me da vergüenza. Porque me avergüenzo de haber atravesado por esa situación. Mujer se avergüenza. ¿Cómo voy a decir que me gritó hasta que me pegó? La persona que está en esa situación tiene vergüenza. Miedo a perder el sostén económico. ¿Quién va a mantener a mis hijos o hijas en el caso que no haya autonomía económica? En ese sentido, ¿cómo se expresan todas estas situaciones de abuso de poder, de desigualdades sexogenéricas, de violencia en el espacio laboral? ¿Cómo se expresan? ¿Qué es lo que pasa con las personas que atraviesan estas situaciones? Con las mujeres que atraviesan estas situaciones. ¿Qué es lo que creen? Y no rinde todo lo que pudiera, se está limitada. Totalmente. Un bajo rendimiento laboral, porque si estoy mal laboralmente voy a rendir poco. Necesita mucho apoyo por lo general para dar el primer paso. Necesitan a alguien que las apoye, que las sostenga. Perfecto. Tienen miedo a perder el trabajo, porque si tengo poco rendimiento laboral, tengo miedo a perder el trabajo. Tengo altos niveles de ausentismo, porque estoy mal y no puedo ir a trabajar. Porque a veces uno dice, estoy mal y no puedo ir a trabajar, pero ¿por qué no te cambias y vas? Porque a veces no se puede. Es muy difícil entender ese sentimiento y sensación a no poder hacer cosas. Y eso es importante poder tenerlo presente. El pedido constante de licencias. Eso es cómo estas situaciones se expresan en el espacio laboral. Algunas de las situaciones que la violencia doméstica se expresa en el ámbito laboral. Como seguramente ustedes conocerán, hace años, y está Rafi, no tantos años, creo que 2, ¿no? O 3. Tenemos el convenio 190 de la OIT y la recomendación 206, que fue ratificada recientemente por la Argentina, y que es una norma internacional, que es un tratado internacional que es vinculante, que genera obligaciones para los estados que lo ratifiquen. En el caso argentino fue ratificado. ¿Lo conocen más o menos el convenio 190 y la recomendación 206? No. Hicimos unas charlas sobre el convenio 190, pero probablemente no todas las compañeras hayan podido participar, así que si querés refrescar.
Dale, buenísimo. Voy a refrescar algunas cuestiones. Sí, aparte, cuando digo conocer, uno da por su... uno lo puede escuchar 100 millones de veces hasta que después termine incorporando qué posibilidades y potencialidades tiene, ¿no? Uno de los temas que habla el convenio 190 y la recomendación 206 es que tiene en cuenta a la violencia familiar el impacto que tiene en el mercado, en el ámbito laboral. Es una norma que reconoce estas violencias domésticas y su impacto en el espacio de trabajo, cosa que previamente no teníamos. El convenio podemos estar horas hablando del convenio, pero yo me voy a circunscribir al objetivo de este encuentro que está vinculado a la violencia familiar. ¿Qué es lo que recomienda el convenio 190 respecto a la violencia familiar y el impacto en el espacio laboral? Es que haya licencias a personas que sufren violencia de género. De hecho, ustedes tienen en el convenio la licencia por violencia de género. Hay otras posibilidades que sugiere este convenio, porque por lo general son sugerencias más macro y a mi humilde entender, creo que también cada espacio laboral, cada sindicato, de acuerdo a la especificidad de sus trabajadores y trabajadoras, tiene que pensar de manera situada cuáles son las medidas y las acciones a llevar adelante. Entre las cuestiones también que propone es modalidad de trabajo flexible. Una posibilidad para aquella persona que está en esa situación que pueda llevar adelante modalidad de trabajo flexible. No hablemos de teletrabajo, por favor. Protección temporal contra el despido, porque la persona lo que tiene mucho temor es a perder el trabajo. Si tengo bajo rendimiento, estoy mal, tengo miedo a perder el trabajo. Poder tener una protección contra el despido. Y dicen, ¿pero por qué? Porque para la persona quizás es muy importante tener esa seguridad y esa certeza que no va a ser despedida. Incluir la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos. Cuando hay espacios, muchos espacios laborales, hay oficinas de atención a situaciones de violencia. Poder también en las evaluaciones de riesgo incorporar la violencia familiar. Suena medio extraño, yo me escucho diciéndolo y me suena extraño. ¿Saben qué me suena extraño? Dije anteriormente que la violencia que se expresa mayor, que vemos que existe en mayor medida es la violencia doméstica, y ahora estoy diciendo que la sugerencia es incluir la violencia doméstica en la evaluación de riesgo. Yo diría tendría que ir de suyo. Si es la que encontramos en mayor medida, siempre tendríamos que contemplarla. Pero por lo general no se contempla porque la violencia psicológica por lo general no es tan evaluada como otro tipo de violencias, y quizás uno mira más otros ámbitos, porque hasta hace no mucho tiempo no nos vamos a meter en la vida personal, en la vida privada de la gente, en el ámbito doméstico. Y en realidad ese es el espacio en donde, como venimos viendo, se dan la mayor cantidad de situaciones de violencia. Y algo que sí es muy importante son todo aquello que esté vinculado a la sensibilización. Sensibilización, capacitación, charlas. Y acá me animo a decir que el gran desafío es poder pensar en relaciones sexogenéricas diferentes, en relacionarnos desde otro lugar, pensar las relaciones de otra manera entre las feminidades y las masculinidades. En términos de construir, uno podría pensar relaciones, decirlo muy a grosso modo, relaciones más sanas, pero relaciones más sanas son relaciones en donde no haya derechos de unos sobre otros. Es importante que estas normas, como dice
como lo expresa esta normativa, incluyan el papel que la violencia doméstica juega en la exclusión de las mujeres del lugar de trabajo. Esto es central. Marca en varios acápites la centralidad de que la violencia doméstica juega un lugar central en la exclusión de las mujeres de los lugares de trabajo. ¿Se acuerdan que antes hablamos de la violencia doméstica, distintas formas de expresión? Que no estábamos hablando del golpe, que es el más visual y claro, sino todas estas otras formas que subestiman, corroen la integralidad de la persona. Que muchas veces hay que poder detectarlas y saber detectarlas. Porque muchas veces una compañera está mal y no lo va a estar contando que está mal por esta relación en la cual está imbuida, que está atravesada por ejercicio de violencia. Digo porque muchas veces se dan casos que no son tan simples ni sencillos. Posibles acciones que propone el convenio. Si la mujer está siendo acosada por teléfono o por correo electrónico, se puede acordar un desvío de comunicaciones. Elaborar posibles respuestas que puedan dar si la persona violenta se comunica telefónicamente o si se presenta en el lugar de trabajo. Eso de que se presente en el lugar de trabajo es muy común y muy habitual. No sé si en el caso de ustedes puede darse como una situación habitual, pero me lo podrán compartir más a través de sus propias experiencias. En la universidad es muy común que veamos que el marido, pues se llama el marido, la pareja venga con su compañera, su mujer, su esposa, y la acompañe a inscribirse. Y la esté esperando atrás. O sea, está buenísimo que nos acompañen y que seamos compañeros y compañeras y vayamos juntos. Pero no en la actitud de vamos juntos, juntas a inscribirnos, sino viendo dónde se inscribe, qué pasa, mirando a ver qué está haciendo. Se dan casos que las acompañan hasta el aula. Y no, porque tiene algunos problemas, entonces la tengo que acompañar. Eso es, a veces es más fácil de detectar, aunque les digo que no siempre los docentes lo detectan de manera tan sencilla. Quizás una compañera, no ahora en nuestros momentos que estamos casi todo el tiempo trabajando sentados en nuestras casas, que reiteradamente cuando salimos del espacio laboral la viene a buscar y no puede nunca ir a tomar un café en este denominado after office, las amigas, amigos, amigas. No, me voy con él, no, viene a buscarme. A ver, insisto, que me venga a buscar y que seamos compañeros, compañeras, creo que es lo mejor que puede suceder, pero por lo general, muchas veces no estoy hablando a ese tipo de relación que una lo puede detectar más fácilmente. Por otro lado, ¿qué otras cuestiones plantea el convenio? Analizar si se puede, lo que decía antes, una política de trabajo flexible, part-time, disminución de la carga laboral, o sea, no recargar a la persona que está atravesando por esta situación, mantener un registro de acoso que recibe la mujer, eso en el caso de los espacios en donde tengan oficinas de atención a mujeres que han atravesado situaciones de violencia. Ahora bien, dicho esto, la pregunta que me gustaría compartir con ustedes es cómo ustedes piensan en sus propios espacios laborales poder prevenir, ya sean situaciones extremas como situaciones no extremas. Y me gusta hablar en estas instancias de ambos casos, porque es importante uno y otro caso porque nos conduce, por un lado,
a prevenir situaciones extremas como a cambiar culturas organizacionales, que obviamente no es solamente la cultura organizacional, cultura societal, y poder traccionar a que algún momento, como decía Fabiana al inicio, no estemos contando los días del año la cantidad de femicidios que hay. Porque, insisto, no tengo duda que la justicia y la forma de resolución tiene que ser modificada. De hecho, no sé, en Provincia de Buenos Aires se han planteado ahora 18 medidas diferentes para pensar de manera más integral la recepción de denuncias. Como les decía al principio, hay que detectar qué tipo de riesgo está atravesando la persona. Pero me parece que ese riesgo muchas veces, aunque no pase por una oficina, ese riesgo de estar atravesando violencia psicológica que merma la capacidad laboral y de vida de la persona, también es importante detectarla. Porque esa violencia se traduce en el espacio laboral y se traduce después en desigualdades. Entonces, quizás ahí me gustaría poder compartir con ustedes, o más que compartir, preguntarle a ustedes cómo piensan en sus espacios laborales acciones tendientes a abordar la violencia doméstica para que no merme la vida de la persona en el ámbito laboral. Creo que la licencia es un gran avance que tiene, porque es un hecho concreto y que da una respuesta concreta, pero también me parece que vienen épocas que nos van a plantear nuevos desafíos a los espacios laborales, a los sindicatos, para pensar en todas estas medidas. De hecho, el convenio 190, la resolución y las distintas acciones que desde los organismos, desde la Organización Internacional del Trabajo, desde el Estado Nacional que lo ratificó, obviamente estamos viviendo un momento muy particular, no hace falta decirlo, pero que vamos a tener todo un desarrollo y un tránsito y un desafío para pensar esto a futuro, lo cual me parece que, insisto, nos pone en un doble desafío. Nos pone el desafío de la urgencia, pero nos pone el desafío de salir de la urgencia y pensar en acciones que modifiquen estas relaciones de poder. Y no solamente hay que pensar en situaciones de violencia concreta, y quizás algo que quiero correrme un chiquito por ahí, de ahí, antes de pasarle la palabra a ustedes, que estábamos hablando antes de que ingresaran a estos cuadraditos interactivos, poder tener más práctica en la negociación colectiva, poder negociar de otra manera. Eso también es abordar y prevenir la violencia, porque estoy actuando directamente sobre factores que hacen a colocarnos en igualdad de situación. Como decíamos al principio, les hago una pregunta. ¿Las mujeres cuidan mejor que los varones? No contesten las que estaban al principio. Claudia dice que no. ¿Y los demás qué dicen? ¿Las mujeres cuidamos mejor que los varones o no? Tenemos otra psicología para hacerlo, o sea, otra mentalidad, no es que cuidemos mejor, pero por ahí, qué sé yo, somos un poco más detallistas, o un poco más precavidas, creo. ¿Quién es la que habló recién? Claudia Elbey. Que no veo la... Está Claudia, sin... Claudia, Tengo la cámara desactivada. Hola. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Claudia. Yo no tengo duda que yo soy más detallista que los varones. No tengo la menor duda. ¿Pero por qué soy más detallista que los varones? Soy más detallista
Porque lo aprendí. Porque es Por cultural. costumbre. Educada para eso. Si dejan de grabar, les voy a contar algo personal, pero dejen de grabar porque si no, no puedo contar algo personal. Deja de grabar 2 minutos y cuento algo personal. No, por todas esas cuestiones. Podríamos cuidar diferente, pero el tema es que esa naturalización tiene un valor social diferente y un reconocimiento diferente que genera ciertas habilitaciones en la sociedad a la masculinidad para que se crean con derecho superior hacia la feminidad y que afirme tanto la feminidad como las masculinidades en lugares que reproducen las relaciones de desigualdad y poder. Hay unos videitos muy lindos, después se los paso a Fabiana para que se los pase, de las masculinidades hegemónicas. ¿Cómo tenés que ser varón? Si no sos así, sos un marica. Y si no sos un marica, vas a ser cuestionado por tus compañeros y compañeras. No vas a pertenecer, te van a cargar. Entonces tenés que ser de determinada manera. Y ahí le podríamos seguir, que entramos en toda la parte que habla Bourdieu, la parte indomable de la subjetividad. Todas las acciones eróticas, qué es lo que me motiva, qué es lo que me gusta. Pero todo eso está anclado en subjetividad de deseos. Eso de decir, me cela porque me ama. El que lo dice se lo cree. Nadie puede tirar la primera piedra, quizás las más jóvenes. Pero digo, no. Es una creencia incorporada. ¿Quién no miraba, no sé, de mi generación las novelas de Arturo Puig, que me ama y me cela, me quiere, entonces, todo, mi amor? Bueno, pero uno lo tiene incorporado y moldea esa subjetividad y esa práctica, que habilita relaciones de poder, porque después esa persona ejerce violencia simbólica, y no porque sea malo, y porque la otra sea sumisa porque quiere. Hay toda una construcción de esos libretos que hablábamos al principio que son muy complicados y que creo que la sensibilización, la capacitación para repensarlo, ponernos en otros lugares, jugar a estar de otra manera, ver que podemos estar de otras maneras y que también es interesante y quizás genera otro tipo de relaciones que me sorprenden lo que puedo construir. Me parece que por ahí también hay todo un desafío interesante. Aparte de abordar situaciones específicas que vamos a ver qué hacemos con esta mujer violentada, con estas situaciones. ¿Saben qué? Porque si no, a mí lo que me genera es que siempre vamos a estar tratando de resolver situaciones. Y lo que tenemos que resolver es cómo modificamos esta construcción que son relaciones de poder desiguales, que llevan a eso. Entonces me parece que las políticas y las acciones a varias bandas son interesantes. Y la sociedad está cambiando, se van produciendo modificaciones. Estamos en momentos ávidos de encontrarnos de otra manera, de relacionarnos de otra manera, de no permitir y aceptar cosas que antes aceptábamos. Entonces, me parece que es un gran desafío. Estaba leyendo ahí, me canso de escuchar a mi marido, mi novio no me deja. Es real, porque cuando uno lo dice, todos los días escuchamos eso, no voy porque no me deja, no quiere. Y uno termina creyendo que una no quiere. Porque ¿saben qué pasa? Termina creyendo que una no quiere, lo tiene que dejar. Y quizás a veces son cuestiones tan sencillas que es nada más que correrse del lugar y construir de otra manera, porque no significa que te va a dejar. Pero tenemos que aprender otros roles, otra forma de estar. El varón también tiene que entender otra forma de estar, que no implica el control de determinada manera del ejercicio de poder, que es la manera del afecto. Porque, insisto, no es ser bueno, o sea, uno puede juzgar cuando son situaciones más extremas, pero no es que uno es malo y otro es bueno. Son formas de estar y de sentir. Y todos necesitamos anclajes identitarios. Y a partir del día de hoy me dicen, Nora, vos no tenés que ser más así, tenés que pensar de otra manera, Yo lo siento, si yo lo deseo a eso. A ver,
Yo soy socióloga, me encanta. No me gusta ninguna de las ciencias duras. Yo lo elegí voluntariamente, lo elegí, pero esa elección fue moldeada socialmente. Alguien me va a decir que yo tendría que haber estudiado ingeniería si no me gusta, pero para nada me gusta. Pero son todas las profesiones que socialmente están más valoradas y se pagan más. Pero yo tengo moldeada mi subjetividad. O sea, que mi deseo también está moldeado. Entonces, ¿por qué no desafiarnos a moldearnos de otra manera? Y yo insisto siempre lo mismo, porque si no parece que uno dice los varones son malos, las mujeres son buenas. No, estamos moldeados por sociedades que son injustas y que nos moldean deseos y voluntades diferentes, que se traducen en relaciones de poder y autoridad diferentes, que terminan en distintas situaciones de violencia. No siempre, sí muchas veces. Entonces, hay todo un desafío que me parece que ya el hecho, o sea, que ustedes estén acá con todas estas actividades que me compartió Fabiana programadas, es importantísimo, más el sinnúmero de cuestiones y de charlas y de actividades que hacen. Es un gran desafío. Y obviamente que hay que tomar el lugar de aquello que son las violencias extremas también, poder detectarlas en el espacio laboral, acompañar a las compañeras de otra manera, no pobrecita porque el pobrecito es lo peor que puede haber, sino tratando de acompañar para que salga de ese lugar, tratar de acompañar para que el espacio laboral no se transforme en un espacio tedioso, sino en un espacio de transformación. Es un gran desafío. Creo que la sociedad va cambiando muy rápidamente y estamos en un momento particular. Y los momentos particulares de la historia nos desafían a modificar, a cambiar, a revolucionar. Y no siempre estamos en ese momento de la historia. Y este sí es ese momento de la historia. Uno puede dejar pasarlo o no. El desafío es no dejar pasarlo, de alguna manera. Y ahí voy cerrando y les digo como empecé. Yo todo lo que hago y que me motiva a hacer es aportar a transformar las desigualdades, de todo tipo, no solamente las sexogenéricas, pero las sexogenéricas principalmente y en el mundo del trabajo más, que es a lo que me he dedicado hace más de 30 años, de tratar de ver qué poder ir haciendo. ¿Es difícil? Es dificilísimo. Hemos mejorado un montón, Nos falta muchísimo, pero la idea es ir en esa dirección y me parece que en la semana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, me parece auspicioso seguir proyectándonos y pensando a una sociedad con mayor justicia social. Y creo que todo esto va en esa dirección, ¿no? No barrar debajo de la alfombra es lo primero, y que estemos hoy hablando de esto implica no barrar debajo de la alfombra, por lo cual sé que todas están acá presentes porque tienen esa idea, pero quiero celebrar que Fabiana esté promoviendo este tipo de actividades, y para mí siempre estar, y no es solamente palabras, aunque me gusta, les voy a ser sincera, me gustaría más estar en Córdoba con ustedes, ya he estado en Córdoba en otras oportunidades, sería más lindo, entonces ahora nos iríamos a tomar algo, a comer algo, o a jugar al ping-pong mucho, tienen ahí en un costadito en la mesa de ping-pong que me encanta. No podemos irnos a tomar algo ni a comer, pero creo que estemos acá en estos cuadraditos interactivos es más que auspicioso, y bueno, y pensar para seguir para adelante. Así que yo voy dejando por ahí. Me parece que hay un gran desafío que es, bueno, desde lo sindical de hecho se está haciendo muchísimo, que uno piensa en lo macro, pero también en los procesos laborales, ir pensando qué se puede ir haciendo.
Muchas si alguno- gracias, Nora, por tu valioso aporte, como siempre, que nos lleva a reflexionar sobre acciones y bueno, y ver cómo ir proponiendo medidas innovadoras en lo que hace a las violencias de género y nuestro trabajo, el trabajo de nuestros compañeros todos los días, el trabajo nuestro mismo. Así que te agradezco muchísimo y espero, quizás el año que viene nos podamos ver en Huerta, si Dios, si las vacunas lo quieren. Así que bueno, te mando un beso muy grande y el agradecimiento a todas las compañeras que han estado escuchando y han estado acá poniendo el hombro, y compañeros, perdón, también, ¿eh? Fabiana, Gracias a todas. hay dos manos levantadas, Melissa Nicolich y Federico Ledesma tenían, no sé si querían hacer alguna aporte. Bueno. María Ríos levantó también ahora. Bueno, las escuchamos. Hola a todas y todos. No sé si me escuchan, yo no puedo prender la cámara de mi teléfono, no sé por qué. Pero bueno, acá estoy. Bueno, en principio, gracias por dejarme aportar un granito que me disparó cuando las estaba escuchando, que tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres, básicamente, cuando hablamos de violencia doméstica o violencia de género, y lo difícil o la dificultad con la que se encuentran las mujeres al momento de tener que denunciar, sea jurídicamente o sea socialmente, un hecho de violencia. Porque son víctimas de su pareja, de su esposo, o sea, lo que sea, de su novio, pero también son violentadas institucionalmente cuando necesitan pedir ayuda. Entonces, pienso, ¿no? Bueno, muchas cosas pienso, pero en este sentido, digo, hoy escuchaba a Nora, creo que decía, que digamos que también a veces uno depende económicamente. Y hay un montón de mujeres que trabajamos, pero hay otro montón de mujeres que no trabajan y que dependen exclusivamente de su pareja que trabaja, y del ingreso, de la cuestión económica depende de ese varón violento. Nada, esto me resuena, digo, cómo aportar desde nuestro lugar una modificación a lo institucional y a lo estatal que debería protegernos, y muchas veces no son escuchadas las mujeres. De sobra está el caso de Úrsula, como los que vinieron después, ¿no? Bueno, eso me queda como pensamiento. Por otro lado, digo, en algún momento pensaba de qué forma poner en evidencia no solamente las mujeres que son violentadas, sino los nombres de los violentos. ¿Por qué siempre conocemos a Úrsula, pero no sabemos cómo se llama quién la asesinó? O cómo se llama el marido violento. ¿Por qué no podemos, no sé, crear un registro en los lugares de trabajo en donde se expongan a los violentos? Tenemos que terminar de alguna manera con esta violencia, porque quedan impunes, porque socialmente venimos educando varones machitos violentos y mujeres calladas. Entonces, creo que, como decía Nora también, estos tiempos que nos tocan vivir por suerte son tiempos de cambio, en los que quienes tenemos hijos varones tenemos la oportunidad de educar a otras masculinidades, no más femeninas, sino en igualdad, ¿no? Y responsables de lo que dicen, de lo que hacen y también de lo que no hacen, porque cubrir a un amigo que le rompió el celular a su novia también es violento. Y eso
merece una condena también de los pares. Nada, bueno, seguramente me quedan cosas, un montón de cosas en la cabeza, pero creo que es muy bueno tener estos espacios y ojalá podamos construir una continuidad en todo el año de estos encuentros para poder profundizar y poder seguir construyendo algo diferente, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Hola, hola. Escucha Bueno, bien. ¿se escucha? Bueno, yo quería agradecer a la oradora, que no me acuerdo el nombre porque entré un poquito tarde, estaba trabajando acá en home office, porque me pareció excelente la charla y también coincido con lo que recién planteó la compañera, que hay muchas cosas por hacer porque todas vemos amigas, yo en mi caso personalmente alguna compañera, que es muy difícil abordar estos temas porque se necesita de el auxilio de la gente especializada para ello. Y también quería remarcar que, bueno, que las charlas que pueden seguir dando en el gremio, yo siempre estoy agradecida y siempre los sigo en todo lo que puedan brindarnos porque nos afianza como empleadas, como mujeres, como seres humanos y aprendemos muchas cosas para nosotras y que también podemos transmitir a la gente que está alrededor nuestro, que es muy difícil porque a veces hay hasta micromachismos de parte de pequeñas violencias, o no sé si llamarlas pequeñas, que en mi caso a veces se da en discusiones con propios hermanos. Soy la única mujer y hay toda una cosa, como un mandato que el varón tiene que estar por sobre la mujer y bueno, es difícil revertir toda esa situación, pero hay que, como también dijo la oradora, hay que ir moldeando de a poco y bueno, es un trabajo que va a llevar tiempo y lo tenemos que seguir porque lo tenemos que transmitir a nuestras hijas, a la gente que nos rodea, a todos, hijas, mujeres, varones, para todos los que nos rodean, para ir ayudándonos entre todos, porque solas no vamos a poder, es un trabajo en conjunto. Y también entre los compañeros, compañeras, que es con quien tratamos día a día. Eso quería decir. Y si por favor, si pudieran compartir el material de alguna manera. Así que gracias, eso es. Bueno, ahora sí creo que, disculpen, pero estoy desde el teléfono y es muy cómodo, no es que las quería dejar sin hablar. No sé si alguna compañera, algún compañero quiere decir algo más o quiere preguntarle algo a Nora. Son todas felicitaciones en el chat, Nora. Así que, y muy merecidas. Un éxito. Muchas gracias por la invitación. No, a vos, por favor. Y bueno, muchas gracias y ojalá nos veamos en Huerta 2022. Totalmente, porque nos queremos, sí. Yo creo que sí. Creo que no tengo dudas. Queremos. Ojalá. Necesitamos Ojalá. todos, todas. Así que bueno, muchísimas gracias y también para mí un gustazo compartir con ustedes, intercambiar. La verdad que siempre es algo que me gusta, me nutre y es el camino que uno apuesta a construir. Así que bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Fabiana, por la invitación y un gusto compartir con todas
todos ustedes. Así que bueno, nos estamos viendo y le paso a Fabiana el videíto, lo otro está más para que después lo pueda compartir. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Muy bueno. Gracias a todos. Bueno, chao, muchas Nora. gracias. Un beso. Chao, suerte. Gracias. Muchas gracias a todas. Me encantó la charla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.